Hay historias, ¿saben?, de esas que de verdad marcan el alma de un pueblo. Relatos de sangre, de honor, de fe. Y la historia de la familia de Jacob es una de esas. Es un drama humano tan intenso, a veces tan oscuro, que de verdad cuesta creer que de ahí nacería toda una nación. Porque, a ver, esta no es solo una historia de violencia. Es la crónica de cómo una promesa divina se abre paso a través de la gente más imperfecta que se puedan imaginar. Vamos a meternos de lleno en esta narrativa. Imagínense la escena por un momento, el campamento de Jacob, ahí, cerca de Siquem. Después de años de exilio, de luchas, de una reconciliación que parecía imposible con su hermano Esaú, parecería que por fin hay algo de paz. Pero esa calma, bueno, es más que frágil, es casi una ilusión. Y lo que está a punto de romperse no es solo la tranquilidad, es la inocencia de una familia que estaba destinada a la grandeza, un destino que curiosamente siempre parece estar al borde del abismo. Y todo comienza con ella, con Diná, la hija de Jacob. Una joven llena de curiosidad por el mundo que hay más allá de las tiendas de su familia. Y pues un día, en un acto que parece de lo más simple, de lo más inocente, sale a conocer a las mujeres de la región. Ella no tenía ni la menor idea de que ese simple paseo iba a desatar una tormenta, que pondría a prueba no solo a su familia, sino el propósito mismo de su existencia. Y lo que pasa es directo, es brutal. Siquem, el príncipe heredero de esas tierras, la ve, la toma por la fuerza. La viola. Y después del grito, después del acto de violencia, lo que sigue es un silencio, pesadísimo, denso, que cae sobre el campamento de Jacob. Pero ojo, no es un silencio de paz, para nada. Es el silencio que esconde una tormenta, una que amenaza con arrastrar la promesa de Dios junto con la furia de los hombres. Pero aquí es donde la historia se pone extraña, por decirlo menos. De verdad es algo desconcertante. Siquem, el agresor, no huye. Al contrario, dice que se ha enamorado. O sea, su acto de posesión violenta se transforma de pronto en un deseo de posesión, pero legal. Quiere casarse con ella, como si una ceremonia pudiera borrar un crimen. Es ese clásico intento humano y torpe de querer arreglar lo irreparable, que solo termina empeorando todo. Jacob, el padre, se entera de la noticia y calla, espera, quizás calculando los riesgos, las consecuencias a largo plazo. Pero sus hijos no. En sus corazones no hay nada de silencio. Solo hay una furia fría, calculada, absoluta. Sienten que el honor de su casa, de su familia, ha sido pisoteado. Y aquí vemos la primera gran fractura, el choque entre la prudencia de un patriarca y la lógica sangrienta del honor tribal que va a definir a sus hijos. Este contraste es fascinante, de verdad. Por un lado, tenemos la propuesta pública, alianzas, riqueza, prosperidad, una solución, digamos, política a un crimen muy personal. Pero en la otra columna está la verdad, lo que hierve por debajo. La intención real de los hermanos no es negociar, es aniquilar. Planean usar la apariencia de un acuerdo para ejecutar una venganza metódica, lo que nos demuestra que en esta familia la herida del orgullo es mucho más profunda que cualquier visión de futuro. Y aquí está el plan, un plan, la verdad, tan brillante como perverso. Y lo más revelador de todo es el arma que eligen, la circuncisión, el símbolo más sagrado de su pacto con Dios. Lo convierten en una trampa, en una herramienta de guerra. Es la máxima perversión, ¿se dan cuenta? Usar una señal de la promesa divina para ejecutar una venganza puramente humana. Esto nos dice absolutamente todo lo que necesitamos saber sobre su estado espiritual en ese momento. Y llega el tercer día, el día en que el dolor es más agudo en la ciudad. Dos de los hermanos, Simeón y Leví, desenvainan sus espadas. No es un ejército, Son solo dos hombres. Dos hombres consumidos por una furia que ya no cabe en el pecho. Su caminata hacia esa ciudad indefensa no es solo un acto de guerra, es la manifestación física de un corazón que ha elegido la sangre por encima de cualquier otra cosa. Y la ejecución es total, es salvaje. Primero, la matanza a manos de Simeón y Leví. Y después, el resto de los hermanos se une, pero ya no para vengar el honor, sino para el saqueo. Y justo aquí la tragedia se enturbia todavía más. La venganza se tuerce, se mezcla con la avaricia. El acto que supuestamente debía limpiar la mancha de su hermana, los mancha a ellos para siempre, complicando terriblemente su llamado a ser una bendición para las naciones. Cuando Jacob los confronta, y no tanto por moralidad, sino por puro miedo a las represalias de los pueblos vecinos, la respuesta de sus hijos es esta pregunta. Una pregunta que corta como un cuchillo. Es su justificación final. Para ellos la lógica es simple y brutal. El honor lo exige todo. Pero esa lógica los pone en oposición directa a su destino. Es la voz del tribalismo, no la de una nación santa. Y esta pregunta deja a Jacob sin palabras, porque expone el abismo que ya existe entre sus hijos y la promesa que él carga.
Y es justo ahí, en medio de toda esa oscuridad, de esa sangre y de ese silencio culpable, que Dios interviene. La orden a Jacob es clara y directa: levántate, sube a Betel. Es un llamado a regresar al origen, al lugar de su primer encuentro con Dios. Y el punto clave aquí es que Dios no los abandona en su miseria. Llama a esta familia, a todas luces disfuncional, a salir del ciclo de violencia que ellos mismos crearon para volver a conectar con la promesa. ¿Y Jacob? Bueno, Jacob entiende el mensaje. Sabe que no puede presentarse ante Dios con las manos y el alma sucias por el saqueo y la sangre, así que ordena una purificación. Y este acto es fundamental. Al enterrar los ídolos que trajeron de otras tierras, no solo entierran objetos, se están enterrando a sí mismos, a una parte de ellos, su pasado violento y pagano. Es un reconocimiento de que para seguir adelante con el plan de Dios, tienen que dejar atrás aquello en lo que se han convertido. Y en Betel, Dios confirma dos cosas. Primero, su nuevo nombre, Israel, y segundo, la promesa. Y aquí viene lo más impactante y al mismo tiempo lo más esperanzador de toda la historia. Justo cuando esta familia ha demostrado ser violenta, rota y totalmente disfuncional, Dios reafirma que de ellos nacerán naciones y reyes. La lección no podría ser más clara. La promesa no se basa en la bondad de esta familia, sino en la fidelidad de Dios. Pero ojo, esta renovación de la promesa divina no es un "y vivieron felices para siempre". No borra las consecuencias ni detiene el sufrimiento. De hecho, el camino de la fe rara vez es un escape del dolor, sino más bien un viaje a través de él. Para Jacob y su familia, la promesa se va a forjar en el fuego de la pérdida, demostrando que el destino divino a menudo se alcanza a través de las pruebas más humanas. La primera pérdida en este nuevo camino es Débora, la nodriza de la familia, una figura constante, un vínculo con el pasado que ahora se va. Es un recordatorio, sutil pero poderoso, de que el viaje hacia la promesa está marcado por la mortalidad. Cada paso hacia adelante implica de alguna forma dejar a algo o a alguien atrás. Y entonces llega el golpe más duro, el más devastador. Raquel, la amada de Jacob, la mujer por la que trabajó 14 años, muere dando a luz. Aquí, la promesa y el dolor se entrelazan de la forma más cruel posible. La promesa de un nuevo hijo, el futuro de una de las tribus, se cumple, sí, pero al costo del amor más grande de Jacob. La bendición llega envuelta en una tragedia insoportable. Raquel, en su último suspiro, nombra al niño Benoni, que significa hijo de mi dolor, marcándolo con la tragedia de su nacimiento. Pero Jacob interviene, lo renombra Benjamín, hijo de mi mano derecha, un símbolo de fuerza y de favor. Este es un acto de fe monumental. Jacob se niega a que el dolor define el futuro. Se niega a que el dolor tenga la última palabra. Elige la esperanza por encima de la herida. Y en ese gesto reclama su rol como portador de un destino mucho más grande que su propio sufrimiento. Y cuando uno pensaría, bueno, ya no puede haber más dolor, más fractura, llega la traición desde adentro. Rubén, el primogénito, el que debería ser el pilar de la siguiente generación, se acuesta con Bilha, la concubina de su padre. Si la masacre de Siquem fue un ataque al olor externo, esto es una putrefacción interna. Demuestra que la disfunción no es un evento aislado, es parte del tejido mismo de esta familia. Al final, viendo todo este panorama de violencia, de engaño, de dolor y traición, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que de aquí salga algo bueno? Y esta frase es la respuesta. Hemos visto cómo pervirtieron lo sagrado, cómo su código de honor chocó de frente con su destino y cómo la traición interna casi los deshace. Y sin embargo, la promesa continuó. Esta no es la historia de héroes, para nada. Es la historia de cómo un propósito divino insiste tenazmente en abrirse paso a través de la humanidad más rota. La promesa nunca dependió de ellos, sino del Dios que los seguía llamando una y otra vez en medio de todo el caos.